Buenas y bienvenidos una semana más a Dibuja con KimTuk, los videotutoriales que te salvarán del apocalipsis del aburrimiento. Para aquellos que no me conozcan, soy Joaquim Colás, conocido como KimTuk en las redes sociales, y cuando digo conocido es que me conocen 4 gatos. Y para haceros un poco más llevadero este confinamiento que parece que se está eternizando, traigo una segunda entrega más larga, con más chascarrillos y más tonterías que la anterior. Y por qué no decirlo, también con un contenido más teórico. Pero no os asustéis, que de verdad que habrá chistes y tontas para todos. Hoy quiero hablaros de diseño de personajes o character design, y para ello voy a utilizar como ejemplo a los personajes que veis en pantalla, Gog y Magog, dos piparracos que creé para mi participación en un fanzine. Durante este vídeo me molaría dar primero como unas pautas teóricas sobre diseño de personajes y luego ejemplificarlas dibujando a estos dos amiguitos. Y creo que una idea chula sería que aquellos que ya tenéis más enjundia en esto del dibujo, pues intentéis poner en práctica estos consejos creando vuestros propios personajes, mientras que aquellos que no os veáis todavía con mucho ánimo, que me digáis: jolín Kim, que el vídeo pasado estaba dibujando una pelota con pinchos y ahora quieres que me invente aquí la Biblia, podéis simplemente seguir paso a paso la construcción de estos personajes y hacer vuestra propia versión, que seguro que también aprendéis mucho. Pero antes de entrar en la materia más técnica de la construcción de personajes, hay una cosa muy importante sobre el diseño de personajes que quiero tratar. Referencias, influencias y estilo. Qué bonito me ha quedado así esto con estrellas, le pongo unos efectos y yo a los vídeos. Yo la verdad hago este tutorial porque creo que es algo en lo que puedo aportar. No me considero un dibujante especialmente bueno técnicamente hablando. Entras en Instagram y te dan ganas de llorar, ves cientos de artistazas y artistazos que te dan 1000 vueltas. Pero hay una cosa de la que me siento muy orgulloso, y es que la gente suele decirme: Kim, tienes un estilo muy personal, muy propio, y eso es algo que me mola mucho. Y muchas veces en redes, a artistas mucho mejores que yo, ves que les hacen esta pregunta: ¿cómo has conseguido desarrollar tu estilo personal? Y la respuesta siempre suele ser la misma, que no es algo que se haga conscientemente, el estilo es algo que crece con uno. ¿Y de dónde viene este estilo? Pues normalmente tiene que ver con nuestros referentes. El proceso creativo es así, nadie inventa algo de la nada, sino que nuestra cabeza mezcla cosas y a partir de esta mezcla es como surgen cosas nuevas. ¿Cómo se consigue crear algo distinto al resto? Pues esto es como el que escribe un artículo académico. Si te dedicas a copiar de un solo referente, estás haciendo un plagio, pero si estás copiando de muchos, se consideran referencias o inspiración. Y con el tiempo, estas referencias acaban grabándose en tu inconsciente y se convierten en influencias, es decir, acabas dibujando con dejes estilísticos que has ido tomando de aquí y de allá y no lo haces de una manera consciente, pero has creado un estilo propio. Y al final, ¿cuál es mi consejo? Pues que si te gusta mucho el manga, o los superhéroes, o el cartoon, coge a tu autor favorito y copia, porque copiando aprenderás mucho. Pero no te limites a copiar de una sola fuente. Lee cosas de todos los géneros, de todos los estilos, de todos los países, y pronto, en vez de copiando, estarás inventando algo propio. Y si al final acabas dibujando personajes con el carisma de Toriyama y con la expresividad de los Peanuts de Snoopy y con los paisajes psicodélicos de Moebius, seguramente no serás tan buen dibujante como Toriyama, ni como Schultz, ni como Moebius, pero habrás creado algo muy personal y muy especial. ¡Miau! ¡Bien dicho! ¡Ay!
Qué bonito me ha quedado ese discurso motivacional, ¿no? Pero entrando en materia de lo que es el diseño de personajes, tenemos que hablar de las referencias concretas que tomamos cuando emprendemos una labor creativa, porque no todo viene de estos referentes o influencias subconscientes, sino que es bueno documentarnos e inspirarnos buscando material específico. Y para ejemplificarlo con este caso concreto, dejad que os hable de la historia de la que Gog y Magog son protagonistas, la ciudadela del fin del mundo. Dentro flashback. La revista La Cripta es un fanzine colaborativo de historias de terror en el que me invitaron a participar el año pasado. Y muchos meses antes de todo este follón de la pandemia, se decidió que el número 5 iba a tratar sobre el apocalipsis. Resulta que somos unos Nostradamus de la viñeta, y nosotros sin saberlo. La ciudadela en el fin del mundo, mi participación, trata de una especie de futuro cyberpunk en el que se desencadena un apocalipsis de reminiscencias bíblicas. Pero la gracia es que todo está contado desde el punto de vista de un par de personajes, Gog y Magog, que son dos trabajadores de mono y gorra, dos operarios. No participan en la batalla. Para la estética de este universo me vinieron a la cabeza muchas obras de ciencia ficción en las que mezclan el futurismo con un rollo más medieval o renacentista, e incluso con ese tono más lóbrego y apocalíptico de la Edad Media. Pero también quería darle ese aspecto más cercano al realismo, más retrofuturista y más industrial que presenta la animación soviética. De todo este batiburrillo loco nace tanto el aspecto de las batallas warhammeras que hay en la historia, como las pintas de la ciudadela del Armagedón, que es un enorme collage de grabados medievales y dibujos con detalles futuristas. Pero para los protagonistas, que son dos tipos mundanos, quería rebajar mucho el rollo alta fantasía Warhammer y potenciar más el rollo industrial. Al tener la historia un marcado rollo humorístico, de cachondeo y tal, también me vino a la cabeza los dibujos del chico que organiza la revista, Juan Rubí. Quería conseguir que los personajes fueran sencillos pero expresivos, creepies pero simpaticotes, y el estilo de Juan, que está a caballo entre la ilustración, el diseño gráfico y el arte urbano con esos personajes que parecen vinyl toys de corte timbartoniano, funciona muy bien. Aunque ahora que lo pienso, seguro que él, como todos los dibujantes que alguna vez hemos dibujado cosas creepy, debe estar hasta el moño que lo comparen con Tim Burton. Hola, sí, Tim Burton. ¡Ah, Tim Burton! Ay. También teniendo en cuenta ese rollo industrial y soviético que quería darles, una de mis influencias principales fueron las esculturas de este señor, Stefan Halleux, con todos estos muñequitos entre creepies y simpáticos, luciendo máscaras de gas y equipo de trabajo. Y luego ya a ese nivel más inconsciente de las influencias que comentaba que todos tenemos, estarían los personajes de Ibáñez y también el reciclado de ideas que había tenido para personajes hace más de 10 años, cuando yo también había tenido una fase de dibujar cosas exclusivamente creepies y timbartonianas. Todos seres así oscuros y todo eso que me gusta a mí de hacer. Y bueno, si os he pegado toda esta chapa previa es para resaltar que los referentes y la ideación es la parte más importante del diseño de personajes. Pero ahora vamos a entrar en materia técnica. Y para ello vamos a tratar estos tres conceptos básicos: el tamaño relativo entre personajes, las formas básicas que los componen y sus proporciones. ¡Ladrón! Punto 1.
Tamaño y complexión relativos. Cuando mi colega Alan, la persona que me ayudó a crear la historia de la Ciudadela en el fin del mundo, vio los primeros diseños que hice para los personajes de Gog y Magog, se rió y me dijo que siempre tenía la tendencia, cuando creaba parejas de personajes, a hacer un tipo larguirucho y otro retaco y regordete. Así que pensé que de manera inconsciente había estado utilizando una técnica que he dado en llamar la técnica del gordo y el flaco. Esto no es una regla escrita en piedra, es solo un truquillo que puede utilizarse o puede servir para crear parejas de personajes, sobre todo si queremos que tengan un toque cómico. Se trataría, expresado de una manera más general, de crear un alto contraste entre las complexiones de los dos personajes. Y si nos fijamos, podemos encontrar un montón de ejemplos en personajes existentes. Puede haber uno más gordo y otro más delgado, o uno más alto y otro más bajo, o a lo mejor uno es gordo y enorme y el bajito parece diminuto a su lado, o simplemente uno es más fortachón que el otro, o puede darse que sea el bajito el que sea gordete y retaco. Hay un montón de ejemplos en el cine y en medios modernos como los videojuegos. Y por supuesto hay un montón de ejemplos en series de animación, tanto clásicas como más modernas, de un modo más evidente o más sutil. Y hasta en personajes donde este contraste no parece tan evidente, si nos remontamos a sus diseños originales, vemos que esta idea estaba ahí. Como os decía, yo mismo había estado utilizando este truco de manera inconsciente diseñando mis personajes, y seguro que si lo pensáis un poco se os ocurren un montón de ejemplos en la cultura popular, así que si se os viene alguno a la cabeza podéis dejarlo en los comentarios. Bueno, vamos a empezar dándole caña a los personajes. Como veis, tanto para la cabeza como para el cuerpo de Gog no utilizo redondas, sino que utilizo como sacos, como una forma así un poco de alubia. Quedaos un poco con estas formas porque ahora hablaremos de ellas. Y luego pues paso a colocar donde estarían las extremidades, simplemente con unos palitos. Fijaos que al ser un tipo larguirucho, tanto las piernas como los brazos son extremadamente largos. Y una cosa que me ayuda a reforzar esta idea es también la propia longitud de pies y manos. Fijaos que las manos también tienen personalidad propia. Y un personaje larguirucho también puede tener manos alargadas, mientras que, como luego veremos, las manos de Magog serán regordetas. Magog, por su otro lado, tiene una forma muy diferente. Repito, quedaos con las formas, ahora hablaremos de ellas. Es una forma más acampanada, con unos pies chiquititos. Fijaos que hemos utilizado aquí el truquito de la cruz para remarcar el volumen. Y vamos a colocar más o menos donde estarían los rasgos faciales y las extremidades. Tratemos el punto 2, formas básicas. Cuando construimos cualquier cosa mediante el dibujo, y esto incluye a los personajes, tenemos que ser capaces de abstraernos de los detalles superficiales y construir la estructura subyacente a partir de formas básicas. Aquí vemos como hay una consistencia también dentro de cada personaje. Gog, la cabeza y el cuerpo están compuestos por la misma forma, esta forma como de saco o de alubia, mientras que Magog está más bien reducido a una forma redondeada o semiesférica. Fijaos también que hay un contraste entre los dos personajes, mientras que el primero tiene cabeza y tronco muy diferenciados y se articula en base a una línea vertical, el segundo se despliega sobre una superficie acampanada y no hay diferencia entre tronco y cabeza, forma todo parte del mismo volumen. Esto nos remite al primer punto del que hemos hablado, el contraste entre las formas. ¿Que necesitáis simplificar más? Pues ahí lo tenéis. El primero, Gog, tiene una pinta asalchichao, mientras que el segundo, Magog,
se parece más a una patata. Madre mía, qué cosas se me ocurren, ¿eh? Y ya que estamos, nos ventilamos el punto 3, proporciones. Cuando estaba diseñando estos personajes, estaba en presencia de Samuel Delgado, mi profe en la Academia Taura, y tuvo bien a explicarme este concepto que había visto antiguamente en algún tutorial sin haberle hecho demasiado caso, que es el de la proporción entre las formas de cualquier diseño. Esta regla lo que nos viene a decir es que si dividimos cualquier objeto en varias partes y a estas partes les damos proporciones o tamaños iguales, tenemos algo visualmente más aburrido, mientras que si optamos por variar los tamaños de las distintas partes, obtenemos algo visualmente mucho más atractivo. Es como que sale algo mucho más interesante para el ojo. Y, por supuesto, no hace falta que estas diferentes medidas estén en ningún orden concreto. Por supuesto, las reglas están para conocerlas, retorcerlas y romperlas. Si aplicamos esto al análisis de Gog y Magog, vemos que con el primero lo que hice fue jugar a hacer un personaje muy larguirucho, por lo que decidí que las piernas iban a ser el doble que el resto del cuerpo, y para que el cuerpo pareciera pequeño, me bastó con hacerlo del mismo tamaño que la cabeza, ya que normalmente el tronco es algo más grande que el cráneo. Para Magog, por otro lado, sí que tenemos tres partes súper diferenciadas. Lo que es la cabeza y el cuerpo, aunque están juntos en el mismo bloque, se diferencian pues por medir una casi el doble que la otra. Mientras que las piernecitas son diminutas, son una novena parte del resto del cuerpo. Vamos ya a darle caña dibujando los detalles del personaje sobre la estructura básica. Los hombros caídos le dan un aspecto al personaje pues así como un poco más simplón. Recordad lo que hemos hablado de las manos alargadas que complementan el aspecto larguirucho general del personaje. Y para el lugar donde las piernas se juntan con el cuerpo, recordé un tutorial que vi una vez de cómo dibujar Mortadelo y Filemón, donde describen los cuerpos como eso, como sacos, y las piernas, en vez de seguir la forma anatómicamente correcta del encaje de los huesos en la pelvis, son simplemente como dos churros que brotan de este saco. Y ahora dejad que os hable de un truquillo que vais a ver a continuación. El espejo mágico. Es posible que en algunos vídeos de YouTube hayáis visto como algunos dibujantes que utilizan software digital, como estoy haciendo yo ahora, de vez en cuando cogen y hacen flip, invierten la imagen como a través de un espejo y siguen dibujando encima de ella. También los dibujantes de medios tradicionales hacen esto de una manera parecida, mirando sus dibujos a contraluz o mirándolos a través de un espejo. Entonces me gustaría que hicierais vosotros la prueba. Coged un dibujo muy reciente, incluso un dibujo en el que aún estéis trabajando, y miradlo a través de un espejo o hacedle flip en el ordenador si lo estáis haciendo digitalmente y mirad lo que sucede. No, de verdad, darle al pause y haced la prueba, copón.
¿Qué? ¿A que acojona, ver lo mierda que dibuja uno? No, ahora en serio. Lo que sucede es que mientras estamos dibujando, nuestro cerebro nos engaña y ve la idea que tiene uno en la cabeza de su dibujo y no lo que de verdad tiene delante. Así que cuando le damos la vuelta, somos nosotros los que engañamos al cerebro, que lo interpreta como una cosa ajena y por lo tanto podemos detectar todos los defectos que nos habían pasado por alto. Es un poco como cuando escuchamos nuestra propia voz en una grabación, que suena muy diferente a cómo suena dentro de nuestro cráneo, pero es así como la escuchan los demás. Hola, Homer Simpson saluda a No, yo no puedo sonar así. Uy. Así que, aunque en un primer momento horrorice, la verdad es que darle la vuelta al dibujo es un recurso genial para encontrar defectos y corregirlos. Y por supuesto, Dios bendiga a las herramientas digitales y lo mucho que facilitan corregir las cosas. Bueno, pues aquí tenemos a Gog. Gog, pese a llevar una máscara, al ser un cartoon, es un personaje muy expresivo. Y así también se crea un divertido contraste de personalidades entre el carácter más histriónico de Gog y Magog, que es un tipo mucho más, digamos, hierático. Y seguimos ahora dibujando a Magog. La gorrita pequeña, mucho más pequeña que su cabeza, y que va flotando como un palmo por encima de ella, muy a lo cartoon, a lo dibujo animado clásico, pues le da un aspecto bobo y divertido al personaje. Y recordemos también lo que hemos dicho de las manitas redondas y rechonchas de acorde con el resto de la complexión del personaje. Y una vez más, el truquito del espejo me permite corregir cosas que había pasado por alto. Bueno, pues ya vamos teniendo acabado a Magog. Magog, al contrario que Gog, es un personaje mucho más lacónico y aunque tiene este aspecto un poco bobo, de hecho contrasta mucho con él por ser la voz de la razón frente a el carácter más alocado de Gog.
Vamos a dejar ya a un lado los lápices, aunque nos hubiera ido bastante bien hacer una última versión del dibujo con la línea más limpia. Si quisiéramos tener una ilustración con un acabado muy depurado, yo lo que os recomendaría ahora sería hacer una tercera pasada, calcando otra vez encima y dibujar las líneas de un modo limpio y claro previo al entintado. Pero como este tutorial ya va a camino a ser más largo que la versión extendida de Señor de los Anillos, pues voy a entintar directamente sobre las líneas en sucio, lo que le dará un acabado más espontáneo y más gráfico. Este no pretende ser un tutorial de entintado. Sobre esto, al final del vídeo voy a dejar los enlaces a los perfiles de Sam, que está ahora mismo haciendo un montón de tutoriales muy guapos sobre temas de dibujo distintos, y entre ellos hay un par o tres de tutoriales de entintado tradicional muy valiosos. Pero si puedo daros un consejillo rápido sobre entintado digital, que es lo mío, veréis en muchos vídeos, incluido este, que los dibujantes machacamos el botón de deshacer como si no hubiera un mañana. Y esto es así porque la ventaja de la tinta digital es que puede deshacerse y borrarse. Y los trazos quedan mucho mejor cuando los hacemos de manera firme, rápida y decidida, a cuando vamos con un pulso lento y temblequeante. Con lo que eso, no tengáis miedo a hacer trazos rápidos y a machacar el botón de deshacer hasta que encontréis el trazo que más os satisface. We started out as friends and it went fine. We used to share some smokes and like to dance all night. But then you wanted more, you needed something deep. The kind of friendship that will never want to sleep. I try to give you what you always expected from me. Y nada, para acabar le vamos a dar unos tonos de gris, pero súper guarramente y súper rápido, para que no tengan un aspecto tan paliducho los pobres. I'm sorry for letting you down. I thought I could be your partner in crime. I'm sorry for letting you down. I thought I could be your partner in crime. And I'm sorry for letting you down. I thought I could be your partner in crime. I'm sorry for letting you down. I thought I could be your partner in crime. Y aquí tenemos el resultado final, Gog y Magog, los trabajadores de la Ciudadela en el fin del mundo. Pues ahora es vuestro turno para coger los lápices, y con toda la cháchara que os he volcado aquí, creo que tenéis material para rato. Así a bote pronto se me ocurren 3 posibles ideas que podríais poner en práctica mientras estáis encerrados en vuestras casitas. Lo primero sería que pensaseis a ver cuántas parejas de ficción os vienen a la mente que cumplan esta regla o este truquito que hemos llamado del gordo y el flaco, que tengan un gran contraste entre la complexión de un y otro personaje. La segunda cosa que podéis hacer, como hemos dicho al principio del vídeo, sería seguir paso a paso
el tutorial para dibujar vuestra propia versión de Gog y Magog, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de empezar con las estructuras y las formas básicas y añadir el detalle encima poco a poco. Y finalmente, para aquellos más valientes, molaría mucho que idearais vuestros propios personajes, que buscarais primero algunas referencias que os sirvan de inspiración y que luego crearais vuestra pareja de personajes propia. Pues nada, lo de siempre, si os ha gustado, por favor, suscribíos tanto a mi canal de YouTube como seguidme en Instagram. Y por favor, todo aquello que hagáis siguiendo estos tutoriales, etiquetadme en ello, mandádmelo o posteádmelo de alguna manera, porque me hace mucha ilusión verlo. Y sobre todo, cuidaos mucho, lavaos mucho las manos, no salgáis a la calle más allá de lo indispensable, y si aún así os aburrís, pues en vez de salir a la calle, os quedáis en casa dibujando. Sí, te bajas a la calle. Yo no, yo me quedo aquí pensando en mis cosas, en monstruos y en todo así bizarro. Y para acabar, recomendaros una vez más que sigáis los tutoriales de Samuel Delgado, el ninja del rotulador normalizado. Y agradecer de nuevo por este musicote que ha estado sonando en el vídeo a las Pimpilin Pussies. Seguidlas en sus redes sociales y escuchad su último trabajo, Fuerza 3. Eso es todo, un abrazote y hasta el próximo vídeo.